Vamos a ver un video. Bueno, el objetivo de esta plática es conocer generalidades sobre el concepto de discapacidad, así como de rehabilitación, que es nuestra especialidad. Una madre imagina cómo va a ser su hijo. ¿A quién se parecerá? ¿Será delgado o gordito? ¿Tendrá mucho pelo? ¿Cómo será su carácter? ¿Será comelón? ¿Llorará mucho en las noches? Y después del ejercicio, llega siempre a la misma conclusión, al mismo deseo, sobre cualquier característica que sea un niño sano. Cuando esa madre recibe a un niño diferente, recibe también a alguien más, el monstruo más temido. Que la discapacidad es la enfermedad permanente, que es el signo que lo marcará de por vida, que es el inicio de un camino de angustias, problemas y dolor. Eso es lo que dicen y lo que sienten. El médico da una lista con detalles muy complejos. El padre siente ira. La vecina conoce un caso parecido. Ella está sola. Pero no está sola. Cuando menos lo espera, escucha la voz de un experto. Una madre entera, sobreviviente, capaz de sonreír. Una madre como ella. Alguien que ha estado en su lugar, que conoce el camino. Alguien que enfrentó al monstruo y ganó. El mensaje dice que será duro. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo. El mensaje dice que ella tiene en sus manos un poder incalculable para cambiar la historia de ese niño, con amor y cruzando las puertas indicadas. Pasa el tiempo, ella se siente fuerte. Ella está lista para dar un mensaje a una madre que ha recibido a un niño diferente. Y bueno, pues nosotras aquí pues estudiamos la medicina de rehabilitación y estamos muy involucradas en la discapacidad. Sin embargo, los padres de familia, las mamás, ustedes que luchan todos los días con esto, pues son los expertos, son los que sienten lo que se siente y han vivido y han salido adelante y pues nos ayudan a todos nosotros a poder comprender la discapacidad, a poder afrontarla, a poder guiar a otros padres y a poder dar el mejor consejo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la discapacidad en términos más rimbombantes, ¿no? Discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de deficiencias. Las deficiencias incluyen algún déficit en algún órgano o alguna función. Por ejemplo, en un ojo, hablando de órganos, en un brazo, en un pie. Y hablando de funciones, pues puede ser la visión, la habilidad motora, la función cardíaca. Esas son las deficiencias. Limitaciones en la actividad, ¿qué incluyen? Incluyen actividad para hacer, por ejemplo, para bañarse, para dormir, para caminar. Esas son las actividades. Y participación incluye todo lo que hacemos para involucrarnos en la sociedad, como ir a la escuela, ir a trabajar, ir a la iglesia. Indica los aspectos negativos de la interacción entre el individuo y sus factores contextuales, es decir, en su medio ambiente. Según la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que se dio en Nueva York en el 2014, este concepto evoluciona y las personas con discapacidad incluye que tienen todas esas deficiencias, pero obstaculizan su participación. Y esto es lo importante, la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que otras personas. Por ejemplo, yo podría pues no ver bien, pero si ya tengo mis lentes, o tengo una deficiencia, pero si ya tengo mis lentes, pues puedo andar y no tengo ninguna discapacidad. Pero hay personas que incluso con lentes, pues no alcanzan a ver correctamente, no podrían ver por dónde caminar exactamente,
y entonces no podrían ir a la escuela. Y ahí se juntan los tres conceptos de deficiencia, limitación en la participación, limitación en actividad y restricción en la participación. Y ahí pues tenemos a una persona con discapacidad. Aún a la fecha tenemos cierta controversia para certificar la discapacidad, porque muchas personas dicen, es que no tengo un dedito, tengo discapacidad, pero pues está participando en la sociedad plenamente, está trabajando, pues legalmente no tendría discapacidad, ¿no? Pero les digo, todavía seguimos en controversia con eso. Hay discapacidad que se ve, se nota, y pues esa es donde nos tenemos que enfocar. Hablando de cifras mundiales, según la Organización Mundial de la Salud, 1.300 millones de personas viven en el mundo con algún tipo de discapacidad, es decir, 1 de cada 6 personas en todo el mundo. Es mucho, ¿no? De ellas, casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia. Es por eso que nosotros pues estamos llenos de trabajo, porque necesitamos abordar a estas personas con discapacidad. Y pues el número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población, porque la vejez, que no necesariamente debería condicionar un deterioro funcional, pues actualmente con nuestros hábitos alimenticios y todo esto, pues nos condiciona discapacidad. En México, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2020, nos indica que 6.179.000 tienen algún tipo de discapacidad, el 5.7% de la población en México, y pues mayormente son mujeres. La principal discapacidad es la motora. Lo que comentábamos, que con el paso del tiempo, al incrementar la edad y al incrementar la esperanza de vida, incrementan también las enfermedades crónicas. Y con todo esto que se ha logrado de mejorar la discapacidad y que tengamos un mejor nivel de vida, pues personas con discapacidad logran vivir más tiempo. Sin embargo, estas personas siguen en desventaja, pues disminuye su esperanza de vida hasta 20 años respecto a una persona sin discapacidad. Tienen más riesgo de diabetes, depresión, obesidad, problemas bucodentales, eso es muy importante. Hay muchos niños con problemas bucodentales por la discapacidad, por los medicamentos, porque no manejan bien las secreciones. Hay problemas de accesibilidad arquitectónica y de transporte, y pues son propensos a estigmatización, discriminación, pobreza e exclusión. La causa de la discapacidad. Una es al nacimiento. Aquí tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo están desde que antes de embarazarnos. Todas las mujeres en edad fértil deberíamos tomar ácido fólico, todas, aunque ni tengamos relaciones sexuales. Y es algo pues que sí hay campañas, porque sí hay campañas en los centros de salud, pero pues no lo hacemos. Entonces desde ahí empieza la prevención de la discapacidad. Ese es un ejemplo para algún tipo de discapacidad. Sin embargo, pues el cuidarnos, el hacer ejercicio, todo esto nos va a prevenir discapacidad. Entonces, tenemos factores de riesgo prenatales, si no nos cuidamos desde ese tiempo, perinatales, durante el momento del parto, puede ser que haya ciertas cosas que se compliquen y que nos condicionen algún tipo de daño en el bebé. Y postnatales, algún trauma, alguna enfermedad, alguna infección. Esa es la causa que pudiera ser al nacimiento. Otra por enfermedades. Hay enfermedades genéticas que a veces pues las vamos trayendo de generación en generación, o a veces aparecen en el desarrollo embrionario, y pues es que condiciona algún tipo de discapacidad por algún accidente y por la edad avanzada, como lo comentábamos. En México la principal causa de discapacidad son enfermedades.
y enfermedades crónico-degenerativas. La edad avanzada es nuestra segunda causa de discapacidad. Accidentes y padecimientos congénitos, es decir, desde que nacen ya tienen esta condición, es en cuarto lugar. ¿Cómo se clasifica la discapacidad? En 4. La discapacidad física, que condiciona problemas para la movilidad, ya sea para caminar, para movernos, para tener algún tipo de precisión en los movimientos. Sensorial, que incluye la visual y la auditiva. Dentro de la sensorial también tenemos conceptos de integración sensorial, como los niños con autismo, en la cual algún estímulo muy pequeño, ellos lo perciben muy amplio y por eso tienen ciertas reacciones. No porque sean mal creados, no porque les moleste todo, sino porque ellos perciben esa sensibilidad está como aumentada. Intelectual, cuando tienen problemas con el aprendizaje, con el pensamiento, la memoria. Y mental, en las personas que tienen que ver con las emociones y con todo esto de, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, todos estos padecimientos psiquiátricos, que lo mental, recordemos, que lo tiene que ver un psiquiatra o psiquiatra, porque eso también está muy estigmatizado, ¿no? Entonces, pues es otro tipo de discapacidad. Igual, según el censo del INEGI del 2020, nos menciona el problema que principalmente dicen las personas que tienen. Principalmente es caminar, subir o bajar. Es la principal discapacidad que percibieron ellos. En segundo lugar, ver, aún utilizando lentes. Y, pues miren, algún problema o condición mental. Es en el tercer lugar. Igual vamos explorando apenas en México pues estos territorios de mental, porque seguimos estigmatizando, seguimos diciendo que pues no quieren trabajar, que se hacen y que todo, ¿no? Nosotros utilizamos la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud de la Organización Mundial de la Salud y valoramos a la persona como un todo. Para que una persona tenga un óptimo funcionamiento, pues tiene que tener sus funciones y estructuras corporales adecuadamente, realizar las actividades que decíamos y, pues lo más importante, participar. Cuando alguno de estos tres conceptos tienen alguna alteración, es cuando empezamos a tener deficiencias en alguna función, limitaciones en actividades o restricciones en participación. Entonces, dentro de todo este concepto que englobamos, este funcionamiento del cual hablábamos, también están involucrados factores contextuales que tienen que ver con los factores personales como edad, sexo, educación, profesión, y los ambientales como la accesibilidad o pues lo relacionado con los servicios. Por ejemplo, una persona con discapacidad, sus factores personales podrían ser la religión, y a veces la religión nos puede ser una barrera porque pues existen algunas creencias, ¿no? Que se respetan, pero limitan pues que no dejan salir al niño, que no te juntes con él porque pues no se vaya a contagiar o algo así, ¿no? Entonces, estos factores personales pueden ser barreras o facilitadores. Por ejemplo, otro ejemplo, los papás podemos ser barreras o facilitadores. Principalmente, pues somos facilitadores, ¿no? Pero muchas veces, por sobreproteger a ese niño, pues no lo dejamos, ¿no? No dejamos hacer lo que a él le gusta, lo que él quiere. Digo, obviamente tiene que haber disciplina, aunque tenga discapacidad el niño. Sin embargo, pues he conocido papás que tienen a un hijo súper cuidado, sin ninguna lesión, perfecto, pero no lo llevan a la escuela, porque ya no va a aprender, doctora, porque él ya no sabe, porque él ya no puede. Pero el niño tiene
tiene derecho de ir a la escuela, de participar, de tener amigos, ¿no? Y a veces la percepción de los papás con la percepción del niño es diferente. Si a un niño le preguntas, no, pues está súper feliz y todo, y hay encuestas de, instrumentos validados de percepción de discapacidad, donde no coinciden papá e hijo. El hijo pues está súper feliz, que anda por allá, que viene al hospital y todo, y el papá pues está triste, el papá está inconforme, insatisfecho. Entonces, eso es lo que nos puede hacer que los papás sean una barrera para el completo desenvolvimiento de estos niños. Entonces vamos a analizar que varias cosas pues pueden ser barreras o facilitadores. Por ejemplo, alguien me puede decir aquí, ¿qué ven? Pareciera ser que son unos compañeros en la escuela porque tienen un uniforme, ¿verdad? Y entonces las están ayudando, acompañando a un niño que necesita una silla de ruedas para moverse. Entonces comparten con él a lo mejor ese camino y el niño está acompañando, ¿verdad? Entonces igual. Sí, le están acompañando muy bien. Entonces, ¿qué facilitadores tenemos? Esta silla de ruedas. A veces, igual, nosotros nos enfrentamos mucho a de que quieren la mejor silla de ruedas, una eléctrica que se maneje sola y que haga todo. Pero pues si vivimos en un lugar que tiene estas barreras, esa silla no va a poder pasar. Por más que gastemos miles de pesos, pues no va a servir. Y la verdad es que esta está buenísima porque hasta tiene aquí un maneral para que el amiguito le vaya jalando, ¿no? Digo, entonces tenemos que ver eso, porque para nosotros también es controversia, ¿no? De que, bueno, pues ya, le damos la silla más cara entonces, pero la van a tener ahí guardada. No la van a poder doblar para subir al taxi. Y esta, pues está más fácil doblar, subir y nos vamos rápido, ¿no? Los compañeritos también son facilitadores y eso es parte de la sensibilización. También nosotros desde que nacemos, pues nos van metiendo los pensamientos nuestras familias. Y si nuestra familia tiene esa discriminación, pues obviamente que van a discriminar a los niños con discapacidad. Entonces igual en la escuela tenemos que fomentar esa participación. Y pues la actitud positiva del niño. Y eso, una actitud positiva lo va a lograr la autoestima. El autoestima, el manejo de emociones, que manejen en su casa también. Que ustedes como papás le vayamos inculcando al niño. Porque igual si el niño tiene miedo, es retraído, no quiere, pues tampoco se va a querer juntar él con los niños. Aunque por más que los niños lo jalen y vengan, pues él no va a querer porque no tiene esa actitud positiva. Y como barreras pues tenemos esto, el terreno, el clima, lo económico. Y pues por eso igual es importante trabajar transdisciplinariamente para poder hacer políticas de que por favor en esta escuela pavimenten, ¿no? Urge que nos unamos y que exijamos que se pavimente para que este niño pueda mejorar su participación. A través de los años ha habido diversos modelos de atención a esta discapacidad. Al inicio, en la antigüedad, pues teníamos el modelo de presidencia, es decir, prescindir de las personas con discapacidad. Incluso en algunas culturas, si alguien nacía con discapacidad, pues ya de una vez se lo mandaban a los dioses directamente, ¿no? Los mataban, los daban como ofrenda, y pues incluso a veces hasta las familias eran estigmatizadas y pues no, mándenlas por allá porque no. Posteriormente vino el modelo médico o rehabilitador, donde nosotros tomamos fuerza y donde se necesitaba muy a fuerzas que hubiera rehabilitación, que hubiera asistencia médica para estas personas, que nosotros nos hiciéramos cargo de estas personas y pues si no hay rehabilitación que se cure y si no se cura pues que siga en rehabilitación permanentemente.
Y eso también es un problema, porque se vio que la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición que puede conllevar a algunas enfermedades o a que tenga ciertas patologías, pero no necesariamente requiere los servicios médicos para poder involucrarse en la sociedad. Y a veces los papás pues se acaban las terapias, ya sabes qué hacer, el niño está estable, pero quiero seguir en terapias, quiero seguir que le den rehabilitación. Pero señor, ya, o sea, el niño ya está grande, ya creció, ya está aprendiendo, ya está yendo a la escuela. Rehabilitación. Y rehabilitación es que quieren hacer ejercicio y todo lo cual puedan hacer en su casa, ¿no? Yo les digo, como todas las personas, nosotros tenemos que hacer 30 minutos de ejercicio diario, alimentarse bien, tomar agua. Eso es para su hijo, y para su hijo es lo mismo también. Tiene que seguir ejercitándose, alimentándose, y solo en cosas muy específicas, por ejemplo la espasticidad, que en los niños con parálisis cerebral, pues podemos llevarle un control para mejor espasticidad, pero independientemente de eso, puede seguir continuando normal, su vida normal. Y al final, pues tenemos el modelo social en el cual estamos actualmente. El modelo social incluye los derechos humanos, en el que las personas, el entorno, todos nosotros somos responsables de limitar la discapacidad de las personas con discapacidad. Es decir, si el niño no puede caminar, nosotros tenemos que hacerle una rampa para que él pueda subir con su silla de ruedas sin que él le cueste trabajo, sin que él perciba la discapacidad. Hay un comentario de una persona con silla de ruedas que le preguntan: es que esa silla te ha atado muchos años, ¿no sientes feo pues de que cómo estás atado a esa silla de ruedas? Y la persona con discapacidad dijo: no, al contrario, esa silla me ha abierto mucho camino, me ha logrado que pueda conocer lugares, conocer personas, y es lo que les digo, que tenemos que cambiar pues ese chip, y es nuestra responsabilidad como sociedad. Entonces, el modelo de presidencia, el primero, ¿qué piensa? La discapacidad es un castigo o una maldición. ¿Qué hace? Separar o excluir a las personas con discapacidad, e incluso, les comentaba, incluso las mataban. ¿Y qué dice? Pobre Tamara, sufre discapacidad, pobrecita. Se me hace que muchas personas siguen en este modelo de presidencia, Modelo médico rehabilitador. ¿Qué piensa? La discapacidad es una enfermedad que hay que curar. ¿Qué hace? Terapia. Trabajar para que parezcan personas sin discapacidad. ¿Y qué dice? Tomás es discapacitado intelectual. Toma medicamentos para sus síntomas. Y pues ahí los tenemos permanentemente en los servicios de salud, ¿no? Y el modelo social y de derechos. ¿Qué piensa? Son personas ante todo, tienen derechos, y el entorno, o sea, nosotros somos los que los discapacitamos. ¿Qué hacen? Quitar barreras, fijarse en sus capacidades, eso es muy importante, y entornos inclusivos. Crear estrategias para que la persona pueda lograr hacer lo que se le dificulta. ¿Y qué dice? Amanda tiene derecho a participar en las actividades que ella elija. Si quiere ir a la playa, ya hay incluso como sillas, ¿no? O bueno, como paraderos para que puedan entrar con una silla de ruedas a la playa. Si quiere ir al cine, ya hay cines que, por ejemplo, los niños con autismo, hay funciones donde pues ya ponen la música más baja o así, pero para que puedan participar. Entonces, buscar esa estrategia. Ni modo, tenemos que estar buscando cuando salgan esas funciones, ¿no? Pero lo importante es incluirlos a estos niños. ¿Tienen derecho las personas con discapacidad? Por supuesto que sí, y esto está reglamentado a nivel mundial. Desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. En México también nuestra Constitución Política
Desde su primer artículo nos dice que todos gozaremos de los mismos derechos, incluyendo a las personas con discapacidad. En el 2003 se creó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que incluye a personas con discapacidad. Y en el 2011, que no tiene mucho, son 13 años, pero pues ahí vamos poco a poco, ¿no? La Ley General para la Inclusión para las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, el cual es el órgano rector y que vela porque se cumplan las políticas, normas, porque haya más participación ciudadana de organizaciones no gubernamentales, etc. También tenemos normas, por ejemplo, la norma oficial mexicana para las características arquitectónicas. Estamos llenos de buenas intenciones. Queremos poner rampas por todos lados, pero pues luego ponemos una rampa como de 90 grados, ¿no? O, bueno, varias cosas, pero para eso están las normas. Estas normas nos ayudan a hacer las cosas bien, porque pues, a veces gastamos de más y la verdad es que no sirve para nada. Entonces, pues hay que leerle, ¿no? Y pues condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. Asimismo, las personas con discapacidad pueden trabajar y ya está normatizado cuáles son las condiciones, qué podemos cambiar, qué podemos evaluar, todo esto, para que pueda hacer su trabajo sin que pues constituya un riesgo para ella o para las demás personas. Respecto a educación, desde igual nuestro artículo 3º constitucional, ese desde 1917, todo individuo tiene derecho a recibir educación. La Secretaría de Educación Pública promoverá este derecho, prohibiendo cualquier discriminación, y el artículo 41 de la Ley General de Educación nos dice que, pero fíjense de qué año, desde el 2019, la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes, que es donde estamos aquí, ¿no? Pero les digo, vamos lento, pero apenas. Y bueno, vamos a ver otro video. ¿No te pareció ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me explique. Sé que estoy solo, pero puede demostrarnos. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me piensa diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto
que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablan con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no me puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a un restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto de una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con ayuda, nos podemos hacer mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Entonces, ¿cómo tratamos a las personas con discapacidad? A veces igual, los papás tienden a infantilizar permanentemente a las personas con discapacidad. O sea, yo les digo, ya vas a ser un señor, después de los 18 años, ya eres un señor, ya tienes que ser más. Porque tendemos a sobreprotegerlos, a cuidarlos y a infantilizarlos. Y entonces tenemos que igual poner atención en eso. ¿Cómo no se debe de decir? Pues aquí están todos los ejemplos, pero lo que sí tenemos que hacer es con discapacidad. La pauta es agregarle el con a cualquier discapacidad para que no nos equivoquemos, ¿no? Porque pues sí tendemos a decir a veces ciertas cosas, o que angelitos o así, pero con discapacidad. Y pues como es persona ciega, persona con baja visión, con. Incluso la diabetes, ¿no? Es que yo soy diabética, ¿no? Dicen los pacientes. No, es una persona con diabetes. No tenemos que la patología no nos involucre o que la condición no nos involucre, sino pues tiene esta condición, pero pues es una persona. Ante todo es una persona. Persona con diabetes, con hipertensión, con discapacidad. Y pues le dejo el micrófono a mi compañera Laura para que sigamos viendo lo de rehabilitación. Buenos días a todos. Como ya vimos un poco sobre discapacidad, ahorita nos vamos a enfocar sobre rehabilitación, que pues es nuestra especialidad tanto de mi compañera como mía. Bueno,
¿Qué es rehabilitación? Muchas veces pues es una especialidad poco conocida. Entonces, existen actualmente muchas definiciones, realmente es una especialidad y una materia relativamente un poco nueva. Entonces vamos a ir viendo dos definiciones principalmente. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define la rehabilitación? Va a ser un conjunto de intervenciones. En esta parte de intervenciones se refiere a que va a estar involucrado mucho personal de salud, personas que nos apoyan como maestras, docentes, fisioterapeutas, otros médicos especialistas, en que va a estar encaminado a optimizar el funcionamiento, como ya vimos con mi compañera Mariana. El funcionamiento nos referimos a esta cuestión de estructuras, en la cuestión de función de cardíaca, pulmonar, de los músculos, vista, oídos y demás. Y lo que vamos a tratar de hacer es reducir la discapacidad en personas que tienen alguna afección de salud y ayudar a que se incorporen a su entorno. Si en algún momento hay algún como tecnicismo y no me comprenden o algo, o no me expliqué bien, me avisan, por favor. En cuanto a Latinoamérica, ¿qué organizaciones tenemos? Contamos con la Organización Panamericana de la Salud. Igual lo que busca esta definición es especificar un conjunto de intervenciones que van a estar diseñadas a optimizar el funcionamiento. Con lo que ya tenemos, vamos a tratar de lograr que las capacidades, funciones, habilidades sean de manera óptima para reducir la discapacidad en personas que igual tienen alguna condición de salud, puede ser temporal o permanente, y vamos a buscar que pueda interaccionar con su entorno. ¿Qué es un médico rehabilitador? Muchas veces, se confunde en que a lo mejor un terapeuta, un fisioterapeuta, un médico rehabilitador es lo mismo que un médico ortopedista, un médico traumatólogo. Trabajamos conjuntamente, pero somos diferentes. Nosotros tenemos que estudiar pues primaria, secundaria, preparatoria, estudiamos una licenciatura en medicina, depende de la universidad, la carrera dura más o menos 6 o 7 años. Posteriormente necesitamos hacer un examen especial para medicina que se llama ENARM, Examen Nacional de Especialidades Médicas. Ya lo presentamos y la carrera, la especialidad de rehabilitación dura 4 años, se puede estudiar tanto aquí en México como en otros países y en distintas instituciones tanto públicas como privadas. Entonces básicamente pues nosotros llevamos unos 25 o 26 años estudiando para poder ser médicos rehabilitadores y por ejemplo en nuestro caso con mi compañero y mío estamos haciendo una alta especialidad de rehabilitación laboral y educativa que es otro año. Entonces ya vamos conociendo un poquito sobre la rehabilitación. En cuanto a la historia de la rehabilitación, uno pensaría que pues sí, no hay tanta historia, pero realmente sí, incluso a nivel mundial y también a nivel de México. Si vemos, desde Grecia, desde los años 400 a.C., ya había datos con Hipócrates que ya empezaban a hablar de enfermedades y lesiones físicas como eventos naturales. Quizá todavía no lo decían como una discapacidad, alguna limitación o deficiencia, pero ya se empezaba a ver que pues había personas que les costaba trabajo hacer ciertas actividades. Posteriormente en Roma, ya entre los años 25 o 30 después de Cristo, se empieza a ver que en las lecturas nos empieza a hablar sobre hidroterapia. La hidroterapia es esta cuestión de ayudarnos con el agua, ya sea fría, caliente, tibia incluso, a ir calmando ciertos dolores, mejorar habilidades, movimientos y demás. Y lo que empiezan a hablar es sobre la integridad física a través del movimiento. Es decir, pues a movernos, el ejercicio es necesario. Posteriormente, en el año 1510 y entre 1590,
y empieza a hablar sobre el cuidado de heridas y amputaciones en la guerra. Recordemos que aquí ya empiezan las guerras con los disparos, las bombas y todo. Principalmente hubo un mayor auge de personas amputadas, tanto de brazos, de piernas, y pues, ¿qué pasaba con ellas? No todas morían, pero pues, ¿y ahora qué íbamos a hacer? Entonces, justo a partir de la Segunda Guerra Mundial es donde la rehabilitación comienza a tener una alta importancia y se empieza a buscar más opciones de qué hacer, y incluso en esta parte es cuando inician poco a poco a ir viendo cómo ayudarlas con la cuestión de las prótesis. Al inicio pues las prótesis eran a lo mejor de fierro, de madera, la típica historia de Peter Pan con su gancho, Garfield, la pata de palo. Pues desde esa época ya se empezaba a hablar de rehabilitación y mejorar la funcionalidad y las capacidades de las personas. Luego, posteriormente, en los años 1900, Howard A. Ross se conoce como el padre de la rehabilitación, en donde pues él fue el que empezó a hacer más estudios y todo con esta cuestión de las personas amputadas. En México igual tenemos una amplia historia, simplemente con las culturas prehispánicas. También vemos en los libros que ya se empezó a hablar sobre la rehabilitación, principalmente era más la cuestión de hidroterapia, con los temazcales incluso. También el temazcal funcionaba como una terapia, el vapor, el calor también. Vemos que quizá no se utilizaba la palabra curar, rehabilitar, pero ya empezamos a utilizar ciertos medios físicos para mejorar. En 1960, este personaje, Rómulo Farri, crea el Instituto Mexicano de Rehabilitación. Realmente pues es un poco nuevo. Luego, posteriormente, una persona muy destacada en el ámbito médico, el doctor Luis Felipe Vales Ancona. Él fue un médico que en esa época la rehabilitación no se conocía tanto, iban a estudiar a Estados Unidos, Nueva York principalmente, a estudiar de rehabilitación. Entonces él, pues normalmente sucede que las personas que tienen alguna discapacidad, en el caso de él contaba con una pequeña discapacidad, pues dice, pues yo quiero hacer algo, yo quiero mejorar, o sucede que a lo mejor y tienen algún conocido, algún familiar o algo, y es el momento en donde dicen, bueno, pues hay que echarle ganas, hay que empezar a investigar sobre la rehabilitación. Y entonces este doctor en los años 80 ayuda a crear el Centro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo. Fue el subdirector de ese centro y fue el fundador. Este centro al inicio se encontraba en la parte de Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí se creó ese centro. Posteriormente, pues con los cambios y todo, en el ámbito del Instituto Mexicano del Seguro Social, se crean diferentes áreas para ir especializando esta parte de la rehabilitación. Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de Ciudad de México cuenta con 3 centros o unidades de medicina física y rehabilitación. Lo que había en centro médico se pasó a las distintas áreas, se zonificó, y por ejemplo al inicio él se enfocaba mucho en la rehabilitación laboral y educativa, la cuestión de las personas lesionadas medulares, que normalmente pues depende del nivel de la lesión, utilizan silla de ruedas. En Puebla, en esta imagen es una industria textil. Lo que hacían era ahí internaban a los pacientes lesionados medulares, los tenían internados más o menos como unos 3 meses, y ahí les enseñaban con las habilidades que tenían, cómo bañarse, cómo vestirse, cómo cambiarse, cómo pasarse de la silla de ruedas de un lado a otro, cómo poder ser independientes sin tener que necesitar ayuda de alguien más, poder mejorar el autoestima. Y en este caso los principales que acudían en ese centro eran personas trabajadoras. Entonces también se capacitaban en este centro textil para poder tener algún oficio
nuevo por si, por ejemplo, no sé, quizá y era albañil, se cayó, se fracturó la columna, pero dicen, ¿y ahora qué hago? Pues soy joven, tengo que trabajar, tengo que mantener una familia, quiero ser independiente. Entonces, pues en este centro lo que hacían era primero mejorar estas habilidades para ser independientemente como persona y después integrarlos a la sociedad, que buscaran un trabajo y los capacitaban en la industria textil. Lamentablemente, pues esta cuestión de políticas, ayudas, pues es mucho de sexenios, de cuestión de gobierno. Entonces, pues este centro actualmente es un centro de convenciones, un centro vacacional, por si en algún momento les gusta visitarlo, pero ya no es como tal un centro de rehabilitación. Las personas que estaban ahí las dividieron en los distintos centros que les digo que hay en la Ciudad de México. Posteriormente, pues nosotros actualmente, mi compañera y yo nos encontramos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Se fundó en el año 2000 y en el 2005 se cambió el nombre de Centro Nacional de Rehabilitación, por lo que conocemos el día de hoy, Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta persona que está aquí era director, se llamaba el doctor Luis Guillermo Ibarra. Él impulsó mucho la rehabilitación, fue una persona muy importante en nuestro medio, y 10 años después el Instituto Nacional de Rehabilitación le decide brindar o no, y es por eso que actualmente se conoce como Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Y pues este centro, al igual que otros institutos, se enfoca mucho en el ámbito de la investigación, y la ventaja del Instituto Nacional de Rehabilitación es que también cuenta con una parte para personas quemadas, que se conoce como un Centro Nacional de Investigación para personas quemadas, tanto atiende niños, adultos y demás. Entonces, pues realmente la ventaja es que cualquier persona que, aunque tengan seguro, ya sea ISSSTE, IMSS, pueden acudir a este instituto por si requieren alguna valoración, no únicamente de rehabilitación, también cuenta con área de medicina del deporte, ortopedia, comunicación humana. Bueno, siguiendo con definiciones, rehabilitación, como bien comentábamos, se enfoca mucho en la parte de la discapacidad, y nosotros lo que queremos es buscar la inclusión. Porque ¿qué sucedía antes? Pues como bien comentábamos y veíamos, pues ¿qué sucedía con las personas con discapacidad? Pues excluían, decían pues yo no sé si me contagien, son raritos, no sé. Entonces, pues ¿qué sucedía? Se tenía la idea de que pues las personas normales no podían convivir con las que no lo eran, entre comillas, y no se buscaba una diversidad, sino lo que sucedía previamente es que quedaban excluidas de la sociedad. Entonces, pues exclusión, se segregaban. Primero, pues las sacaban, digamos, del entorno de la sociedad. Luego se evolucionó para segregarlos. Básicamente, los raritos, como antes se conocían, las personas no normales, pues que se queden de aquel lado. Los que somos normales, vámonos para otro. Entonces después se vio que pues no era lo correcto. Entonces surgió otra definición que se conoce como integración, en donde lo que decía es que se mantiene la idea de normalidad, pero se considera que las personas que logren adaptarse serán consideradas parte de la sociedad. Cuanto más rehabilitada, cuanto más funcional, se podía decir que era como más normal y podía integrarse a la sociedad. Pero claramente, como vemos en esta imagen, realmente, o sea, sí estaba en la sociedad, pero todavía estaba apartado. Todavía se hacía una distinción, todavía se decía que pues no era normal, no era igual que nosotros. Y realmente pues somos personas. Y todavía, actualmente, lamentablemente todavía no se ha logrado la inclusión. Hay unas partes incluso que en las definiciones buscan integración educativa, integración social, pero no, lo que nosotros queremos, sobre todo nosotros como rehabilitadores,
es que se logra una plena inclusión. ¿Qué se conoce como inclusión? ¿Cuál es la definición de inclusión? Es la capacidad de aceptar al otro y convivir en armonía, aceptando pues que todos somos diferentes. No se centra en quién tiene discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene, cuál es el diagnóstico que tiene esa persona. Básicamente solo nos centramos en cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, qué sí puede hacer. Básicamente se enfoca en distintos principios, que es de equidad y cooperación. Recordemos que equidad es diferente a igualdad. Equidad es darle lo que necesita cada persona, e igualdad es darle a todos lo mismo. Buscamos una buena equidad, ya que pues a lo mejor y si yo quiero alcanzar algo, quizá y solo necesite un banquito, y alguien que mida 2 metros pues lo alcanza y realmente lo necesita. Entonces, de acuerdo a cada persona se le va a dar lo que necesite. Eso se conoce como equidad. Y buscamos nosotros que haya una plena inclusión, en donde no se hagan las diferencias entre quién tiene qué, quién no tiene, ¿ok? Ya que pues cada quien va a tener unas habilidades más desarrolladas que otras. ¿Qué buscamos? La rehabilitación integral. Nuestro objetivo es el bienestar de la persona, que tenga una buena calidad de vida y que se reinserte a la sociedad, que su reinserción sea funcional y que se reinserte en todos los aspectos de la vida. Porque muchas veces dicen, no, pues ya mi niño, no sé, tiene síndrome de Down, no va a poder correr. No, obviamente si quiere, vamos a buscar que se integre en la parte cultural, religiosa, que conviva con otras personas, que conviva en la sociedad, que vote, que pueda hacer lo mismo que cualquier persona que antes se conocía como normal. Lo que buscamos es que a través de un equipo multidisciplinario, que este equipo sea eficiente, que logremos alcanzar los objetivos planteados, que se logre un ambiente estimulante y agradable para el paciente. ¿Cómo lo hacemos? Este equipo multidisciplinario principalmente es el paciente, o nosotros lo llamamos como usuario, postulante, y también la familia. ¿Y quiénes vamos a trabajar? Pues los médicos rehabilitadores, psicólogos, terapeutas, los profesores de la escuela, logopedas, enfermeras, trabajo social, ingenieros en rehabilitación, terapeutas físicos, ocupacionales. Básicamente es una amplia gama de profesionales de la salud con la que tenemos que convivir para lograr esta inclusión plena. ¿Qué es lo que hacemos? Si ven, es un modelo multidireccional. Vamos a ir viendo la actividad, la funcionalidad. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos llega una persona, sea niño, adulto, les preguntamos, les hacemos su historia clínica, los valoramos, vemos qué actividades pueden hacer, qué parte de su sistema del cuerpo humano está afectado o tiene algún daño o puede estar, digamos, con riesgo a padecer algo, y que valoramos la movilidad, que si puede o no mover los brazos, las piernas, la cara, los ojos, los oídos. Si en la cuestión de la actividad, como comentaba mi compañera, si se puede bañar, se puede vestir, puede comer, puede ir a la escuela, puede trabajar, puede cambiarse, no sé, de la silla a la cama, puede salir a la calle, qué tanto puede caminar, puede subir o no bajar escaleras. Y vemos en la cuestión del baño y la higiene si lo puede hacer, se puede alimentar él solo, a lo mejor y puede, pero necesita alguna ayuda. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que encontremos y de acuerdo a lo que el paciente quiera y veamos que necesite, pues vamos a apoyarnos. Si es la cuestión más como motora, ya nosotros lo hacemos junto con un terapeuta físico, se va a enfocar en mejorar la movilidad, la cuestión motriz. En la cuestión del baño, de la higiene, en la cuestión de ámbitos del hogar, normalmente quien se ocupa de esta parte es un terapeuta ocupacional. En la cuestión de la comunicación, del habla,
luego de las personas que, por ejemplo, con el COVID les hicieron una traqueostomía o les costó trabajo empezar a hablar, o alguna cuestión de la boca, de la lengua, hay quien lo valora, es un especialista, audiólogo, foniatra, y se apoya de terapia de lenguaje. O también si vemos que, no sé, el niño se está tardando un poquito en hablar o demás, también nos apoyamos de terapia de lenguaje. Y obviamente enfermería también nos va a estar auxiliando si necesitan algún medicamento, necesitan a lo mejor alguna curación, alguna solución y demás. Y trabajo social nos ayuda también en esta parte de ir viendo la economía, qué tan fácil es el traslado, no sé, al instituto, a alguna clínica, alguna situación. ¿Y nosotros qué es lo que ofrecemos? ¿Nosotros qué brindamos? Como médicos tenemos la habilidad de poderles ofrecer algún medicamento que necesiten, ya sea que les duela, a lo mejor incluso luego sucede que nuestros pacientes pues tienen diabetes, presión alta, alguna situación médica, orgánica, pues también apoyamos en esta cuestión de los medicamentos. También nosotros vemos muchos pacientes con espasticidad, pacientes con parálisis cerebral que luego pues se ponen como un poquito más duritos o cuesta trabajo moverlos. Otras opciones que tenemos aparte del medicamento es la toxina botulínica. También nosotros ayudamos a ir viendo si necesitan algún aditamento, alguna ayuda funcional, que es lo que se conoce como órtesis y prótesis. Esto de órtesis más comúnmente se conoce como las famosas plantillas. Luego ciertos dispositivos que utilizan los niños en los pies para poder caminar mejor, o las férulas como o muñequeras, tobilleras, rodilleras, todo eso son las órtesis. Ayudas que van a mejorar, van a disminuir el dolor y van a ayudar a que pueda moverse un poquito más el paciente. En la cuestión de la terapia física, nosotros somos los indicados en decirle al terapeuta físico qué ejercicios puede y qué ejercicios no puede hacer. Esto es muy importante, ya que actualmente, luego muchas veces, pues sí, la economía es diferente y en ocasiones pues nos ha tocado que ciertos pacientitos van con un terapeuta físico, pero él hizo movimientos que no tenía que hacerle, o le hizo ciertas prescripciones que no eran las adecuadas, y al final llegan con nosotros con otras complicaciones que pudiéramos haber prevenido o evitado. Entonces sí es bien importante que acudan con un médico especialista en rehabilitación, quien ya les dirá qué terapias, qué ejercicios, qué sí puede hacer o qué medios físicos sí se le puede recomendar al paciente. Y también nos apoyamos, como les digo, de terapia ocupacional. Ellos se enfocan mucho en la calidad de vida, en las actividades de la vida diaria. También ellos incluso luego a veces les ayudan a crear ciertas ayudas funcionales para que puedan comer mejor, o por ejemplo para abotonarse la camisa o abrocharse los tenis o demás. Les ayudan a crear ciertas ayudas o objetos que les faciliten su vida diaria. Y pues terapia de lenguaje, como les comentaba, para mejorar esta cuestión del habla. Y beneficios de la rehabilitación son muchos, depende mucho de qué paciente sea, qué estemos dando, qué es lo que querramos, pero se los englobé, digamos, en 3 grandes rasgos. Lo que buscamos, de acuerdo a cada paciente, va a haber patologías que vayan evolucionando, a pesar de la condición de salud, aunque nosotros le queramos dar todas las herramientas posibles en ciertas situaciones de salud, su evolución pues va a ir a una disminución de sus capacidades. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es minimizar o retrasar lo más posible los efectos de la discapacidad, sobre todo de enfermedades crónicas o luego también trastornos genéticos. Hay unos que tienden a aumentar sus limitaciones en la persona. Entonces también proveemos estrategias de autogestión. También lo que buscamos es que el paciente
lo valoremos individualmente, busquemos el beneficio que él más quiere, porque luego sucede que a lo mejor y nosotros le queremos hacer todo y lo único que quería era, pues yo quiero aprender a comer solo. Pues si ese es tu objetivo, si con eso logramos que tu calidad de vida mejore, pues vamos a enfocarnos en esa situación. También nos enfocamos en la parte social, que pueda convivir con otras personas, con la familia, con compañeritos, y reducir en medida de lo posible pues los costos, ya que pues muchas veces hay tratamientos o situaciones que pues son bastante costosas, entonces tratar de hacer lo más ameno posible y evitar el mayor gasto que no sea tan necesario, y disminuir las hospitalizaciones buscando que sean más funcionales, más independientes, evitar que por ejemplo lleguen a presentar úlceras por estar mucho tiempo sentados o acostados, porque luego eso se complica y sale más caro, sale más tiempo, más desgaste físico, emocional. Entonces tratar de evitar esta situación. Lo que buscamos minimizar la necesidad de recibir un apoyo financiero o una dependencia de cuidadores, y en el caso de los adultos, y que seremos también nosotros adultos mayores, tener un envejecimiento saludable. No es lo mismo que a los 60 años ya andemos en silla de ruedas a que hasta los 80, 90. Buscamos que poder tener una buena calidad de vida, que seamos independientes, que estamos felices y contentos con lo que estemos haciendo, con lo que estemos desarrollándonos. Hay muchos mitos de la rehabilitación. La rehabilitación no es única y exclusiva de las personas con discapacidad, no es únicamente de las personas que tienen alguna condición de salud. Todos en algún momento necesitamos de una rehabilitación para mantener esta calidad de vida y llegar a nuestra vejez lo mejor posible. También esta rehabilitación, como les decíamos, actualmente hemos visto que ha ido más en auge esta cuestión de la discapacidad psicosocial, en la cuestión del ámbito de salud mental. Entonces también nosotros enfocamos un poquito en mejorar esta situación y evitar lesiones que condicionen o afecten su vida diaria. ¿Qué no es la rehabilitación? No es que la rehabilitación es exclusiva para las personas millonarias, ricas, no. Nosotros buscamos herramientas que ustedes puedan utilizar, que tengamos en casa sin tener que comprar el equipo ultra, o por ejemplo, como bien mencionaba mi compañera, no es necesario comprar la silla de ruedas más cara, más lujosa. Con una silla de ruedas sencilla podemos hacer muchas cosas, o con ciertos aditamentos, herramientas que tenemos todos en casa, podemos estar rehabilitándonos. Y buscamos que pueda estar disponible pues para toda la población. Y si nos damos cuenta, existen varias encuestas, tanto en México a nivel mundial, en donde nos menciona que 1 de 4 personas en el país, es decir, el 25%, considera que son de poca ayuda en el trabajo. Esto por un censo de la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación del 2018. Es decir, 1/4 de la población se siente con baja calidad de vida. Incluso mencionaba esa encuesta que muchos se sentían inútiles, sin contribuir a la sociedad, a su familia, cuando vemos que con la rehabilitación podemos disminuir mucho esta cuestión. También otro mito es que muchas veces se cree que principalmente en el ámbito educativo y laboral los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la educación y el trabajo. Todavía nos falta mucho en la sociedad cambiar estos estigmas, estos mitos de que una persona con discapacidad no puede trabajar, no puede ir a la escuela, no puede hacer deporte, no puede ir a la iglesia. Necesitamos trabajar mucho en esta cuestión. Otros datos en México, igual según otra encuesta nacional por parte de la CONAPRED, es que existen muchos prejuicios y discriminación hacia las personas con discapacidad. Como vimos, esto no solo pasa en México. Con el video anterior que mencionamos, es un video de España, y con las encuestas
nos damos cuenta que todavía se segrega, se excluye, siendo que por las leyes, por las normas que ya vimos previamente, se deberían incluir, mínimo integrar a las personas con discapacidad. Entonces sí tenemos que ir trabajando esta situación y principalmente quien logra más hacer este cambio, esta integración, inclusión, es la familia, los padres. Ustedes son un gran portavoz a la sociedad, a lograr hacer grandes cambios en México y en el mundo. Casi siempre todas estas normas, estas leyes, incluso las asociaciones que actualmente existen para personas con síndrome de Down, con parálisis cerebral, ¿quién las creó? Ustedes. Ustedes nos ayudan muchísimo, porque nosotros tenemos el conocimiento, pero lamentablemente en México médicos faltamos muchos. Simplemente si vimos cuántas personas hay en México con alguna discapacidad, más de 6 millones. Médicos rehabilitadores no llegamos ni a 2,000 en México. Es decir, necesitaríamos, yo como médico rehabilitador, atender a mínimo 3,000 personas con discapacidad. La verdad es que eso es imposible. Intentamos hacer lo mejor posible, pero pues nosotros siendo tan poquitos no logramos hacer que haya mayor conciencia en el país, en el mundo. Necesitamos mucho de ustedes. Esto, para ir cambiando esta cuestión de los prejuicios, la discriminación, es mucho de sensibilizar a las personas, a la comunidad para crear un cambio. Por ejemplo, desde hace varios años la discapacidad ha sido una de las principales causas de discriminación, por los que existe la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación. Es una asociación que está en México, que tiene unas instalaciones físicas, o incluso si en algún momento ustedes reciben algún tipo de discriminación, ya sea por ser personas con discapacidad, por ser mujeres, por ser niños, cualquier situación de discriminación la pueden reclamar o hacer su queja ante esta comisión. Y de las quejas que han recibido esta comisión, la principal es por discapacidad. Entonces necesitamos ir cambiando esta situación. Otra de los datos en México es que la mitad de las personas, el 48%, siente que sus derechos no se respetan, y incluso una tercera parte afirma que se les ha negado algún derecho sin justificación. A nosotros sí nos ha pasado muchas veces que, por ejemplo, las personas con alguna discapacidad visual que ocupan algún perro de guía, actualmente, aunque ya vimos que hay muchas normas, muchas leyes que los protegen, todavía, por ejemplo, con esto de las plataformas de Uber y lo que sea, muchas veces por norma es que los deben de dejar subir sin cobrarles más y los deben de aceptar. Actualmente todavía sigue sucediendo que muchas veces pues le llegan, ya que ven a la persona con discapacidad visual y ven que tiene su perro guía, dicen no, yo no lo acepto, y se van. Y son cosas que ya vimos que hay muchas normas a nivel mundial, nacional, que no pueden hacer eso. Pero ¿qué sucede? Necesitamos que ustedes alcen la voz, que se quejen de estas situaciones para ir cambiando poco a poco. Y de esas pues hay miles de historias más. Otro de los datos en México es que los principales problemas incluyen la falta de accesibilidad de infraestructura y equipamiento público y la creación de oportunidades. Pues como bien nos decía nuestra compañera, ya hay muchas leyes en donde dicen cómo tienen que ir las rampas, que dónde debe de haber escaleras, dónde debe de haber incluso no sé, menú en braille, que debemos de contar con intérprete de lengua de señas, y no sucede. Pero pues necesitamos ir poco a poco, ir alzando la voz. Incluso pues sí, sé que hasta en instituciones de salud pues nos falta mucho esa situación. A lo mejor ahí está la rampa, pero no es la adecuada, o quizá sí entran al hospital, pero a la hora del consultorio ya no entra la silla de ruedas, ¿no? O la camilla. Entonces poco a poco tenemos que ir cambiando eso, pero pues tenemos que ir metiendo nuestra queja, alzando la voz, haciendo grupos, haciendo difusión de lo que se tiene que hacer.
para ir cambiando poco a poco nuestro México. Y les vamos a pasar un video. Hasta ahorita no sé si ha habido alguna duda con lo que les he comentado. Aquí te lo dejo. Pensé que no es el sitio más adecuado para él. Pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, lo llevamos a un sitio más adecuado. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. En esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, otra vez por los pasillos. ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase convertida en otra. Aquí por lo menos te darás el dicho. Ahora ¿vale? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. Ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡El niño en la silla de ruedas ha metido gol! Pero qué raro es María. Sí, déjenme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, 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 chocolate. Eres una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Saque la doncella! ¡Auxilio, capitán! ¡Solo vos podéis salvarme! No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh!
puede salir a correr. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le das compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Sus cosas lo antes posible. Siento que ella tenía que pasar esta vez. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Bueno, como hemos podido ir viendo a lo largo de estas pláticas, ponencias, lo que buscamos es que conozcan cuáles son las partes, digamos, técnicas de la discapacidad, que no por tener alguna deficiencia va a tener una persona discapacidad. Y lo que nosotros principalmente como médicas rehabilitadoras buscamos es que la calidad de vida de la persona, de cualquiera que sea la mejor posible, que sabemos que a lo mejor iba a haber condiciones de salud que nos limiten un poco, pero tratar que el momento en que ya sea largo o corto sea de la mejor calidad posible, que se la pasen lo mejor y que se sientan satisfechos con su vida. Si tienen alguna duda respecto ya sea algún caso o lo que hemos presentado, pues aquí estamos. Gracias. Creo que le van a pasar el micrófono.
días. Muy interesante el tema y yo creo que aquí todos los papás hablamos el mismo lenguaje. Todos tenemos niños con discapacidad que a lo mejor alguna vez, en algún momento, los llegamos a llevar a escuelas regulares. Desafortunadamente las escuelas regulares, los docentes no están preparados para la atención de los niños. Y si los docentes no están preparados, menos los padres. Y por ende los niños a veces, aunque digan es que son niños, son crueles en ocasiones. A mí sí me llama la atención porque estos temas también deberían de ser compartidos a padres de niños regulares, porque ahí empieza la educación y la inclusión. Sí, yo no los digo porque mi niño tiene discapacidad intelectual. Él cuando entró al kinder fue a una escuela regular porque todavía no tenía bien definida la discapacidad. Ya pasó pandemia y sus 2 primeros años fueron en línea, ahí pues realmente no convivía ni con niños. El trauma y el retroceso fue cuando un mes estuvo en una escuela regular y sufrió de bullying. En un mes me di cuenta porque el niño tuvo una regresión muy significativa. Después, encontré a Dios gracias, llegué al CAM, el CAM 24, en donde las maestras son muy buenas docentes, pero son maestras con licenciatura en educación especial. Yo ahorita estoy haciendo mi licenciatura en la nivelación y apenas tuve una clase donde el maestro, que es pedagogo, me dijo, es que no deben de existir los CAM. Y les dije, pues ¿usted qué sabe de esto, no? ¿Usted cómo sabe que no deben de existir? Entonces, si no deben de existir, entonces preparen más a los docentes. Entonces, a mí sí me gustaría si hubiera una conexión para que ustedes también dieran este tipo de talleres a los padres de niños regulares. Gracias. Gracias. Sí, tiene mucha razón. Justo lo que buscamos, como bien comentábamos, la rehabilitación se conoce poco, la inclusión pues todavía está muy en pañales. Lo que queremos justo por nuestra parte, lo que buscamos tanto a personas sin discapacidad, conocidos, familiares, es uno, como vimos, que utilicen la terminología adecuada, que sepan qué es, que sepan que no se va a contagiar, no le va a pasar nada, que son otras personas igual que nosotros. Quizá hay a lo mejor, y como bien dice, quizá alguna discapacidad sea más que otra, muchas son invisibles, digamos, pero lo que necesitamos es que realmente, como les decía, rehabilitadores somos pocos, médicos tampoco somos muchos para todo México, y sabemos que en la Ciudad de México a lo mejor haya un poquito en ciertas zonas más de integración y en zonas rurales menos, o en ciertos estados un poco más, va variando de acuerdo a la situación, pero lo que queremos es, tanto por nuestra parte, lo que buscamos que haya una sensibilización tanto de niños, adolescentes, adultos mayores, sobre que sepan qué es discapacidad, qué sí se debe de hacer, qué no, pero también como apoyo, también les solicitamos que nos vayan ayudando tanto ustedes a decirles, muchas veces incluso los tíos, primos, incluso hasta llegan a segregar un poco a su familiar. Entonces desde ahí, ahora sí que la educación también empieza desde casa, necesitamos que vayan poquito a poco. Sabemos que este es un camino muy complicado por la cuestión de cultura tanto social, religiosa, entre muchas otras situaciones, pero lo que queremos es que pues conozcan los términos adecuados, sepan a qué lugares acudir, y poco a poco lo que nosotros estamos queriendo hacer es que se sepa qué es discapacidad, qué es rehabilitación, y sensibilizar a las personas de que pues no pasa nada, que todos podemos convivir, a lo mejor con ciertas situaciones mínimas, pero sí, pues como bien les decía anteriormente, mucho pues también nos ayudan ustedes a ir difundiendo que evitar el bullying, ir sensibilizando. Muchas veces incluso desde los padres sucede que pues ellos dicen, no te juntes con él, pues que sensibilizar incluso a los mismos papás, familia, de que no hay ningún problema. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario?
Muchas gracias, doctoras, por el conocimiento, ¿verdad?, que nos acaban de compartir. Yo tengo una hija con una enfermedad rara, síndrome Aicardi, y entonces los médicos pues también han ido aprendiendo, ¿verdad?, los que atienden a mi hija. Pero yo quisiera también unirme a lo que acaba de decir la mamá. No fue sino hasta que yo llegué al camp en donde vi cómo el ser, como dicen en el cartel, ¿verdad?, le dieron una bienvenida a mi hija. Y yo quisiera, mi comentario está enfocado en que los materiales, los libros de texto que se dan a las escuelas CAM realmente no funcionan. Mi hija tiene sus libros en blanco, ¿verdad?, porque realmente los materiales que ellos deberían de tener serían de otro tipo. Entonces, entiendo que muchos chicos sí van a poder desarrollar lenguaje, van a poder inclusive estar en un campo laboral, ¿verdad? Pero para estos chicos, los maestros hacen mucho trabajo e investigación por cuenta propia. Y yo creo que sí debería, pues, la Secretaría de Educación Pública, las instituciones, darles material más que facilite para que nuestros niños puedan aprender y leer de acuerdo a su capacidad. Muchas gracias por escuchar. Sí, bueno, esto es algo muy importante. Incluso en la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad sí dice que se debe integrar al equipo a la persona con discapacidad para conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que no puede ser, porque les decíamos, uno tiene una idea, ¿no? Pues hay que ayudarle en esto, pero tal vez la persona con discapacidad pues quiere hacer otra cosa, ¿no? Necesita otras cosas que tal vez no estamos viendo porque no lo estamos viviendo. Entonces, sí es importante y sí está establecido, o sea, sí que tenemos que integrar en las políticas y en todos estos recursos y todo esto a las personas con discapacidad para conocer qué es lo que pasa. Y también no olvidar que todos nosotros somos susceptibles de tener una discapacidad en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces eso debe sensibilizarnos aún más y con esto poder llegar también a más personas. Hola, buenos días, doctoras. Miren, yo tengo un niño de 7 años diagnosticado con autismo y TDAH. Es un niño muy inteligente. Empezamos yendo al Hospital Infantil Federico Gómez, ahí lo empezaron a valorar, me lo valoraron primero 2 neurólogas, me decían que no tenía nada, era un niño normal. Después me mandaron al pediatra del desarrollo y me dijo, difiero de la opinión de mis colegas, señora, el niño es autista. Pero no fue hasta en el Seguro Social donde me lo diagnosticaron, batallé varios años, ¿no? Y el psiquiatra que me lo atendió en el Seguro Social, le comentaba yo que requería el certificado de discapacidad para poderlo inscribir en un camp. Y me decía, ¿y usted por qué quiere que el niño vaya a la escuela, señora? Decía, porque mi hijo es muy inteligente, doctor. Es extremadamente inteligente, ¿no? Él tiene derecho a la educación. Y me extendió el certificado de discapacidad, pero realmente por parte del Seguro Social yo no he recibido ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces estoy viendo que en el Instituto Nacional de Rehabilitación dan terapias de lenguaje. Y me gustaría saber si nosotros que somos derechohabientes podríamos tener acceso a esas terapias en su instituto. Sí, el Instituto Nacional de Rehabilitación, incluso otros institutos, aceptan a cualquier persona. Normalmente, digamos de manera global, cualquier instituto que diga así, Instituto Nacional, aceptan a cualquier persona. Nada más únicamente luego les solicitan a lo mejor algún resumen médico o algo que diga como qué diagnóstico previo tiene o cuál es la sospecha diagnóstica, y casi en todos se les hace su estudio socioeconómico. Normalmente si cuentan con alguna otra derechohabiencia, sea ISSSTE o IMSS, el nivel socioeconómico es un poquito más alto, a lo mejor el cobro es un poco más, pero aceptan a cualquier persona sin problema. Correcto, sí, escucho. Ajá. Y también, bueno, como un consejo para las mamás con niños con discapacidad, lo mejor sería un centro de rehabilitación infantil, porque ahí el médico de rehabilitación pues es como el coordinador de estos servicios
de foniatría, genética, pediatría, neurología, pseudopsiquiatría incluso, y se pueden estar, hacemos como el conjunto que comentaba mi compañera, el equipo multidisciplinario, porque ciertamente pues muchas especialidades ya se enfocan en pues el diagnóstico y ya, ¿no? O sea, no ven de manera integral como nosotros a la discapacidad. Otra cosa respecto al lenguaje es que es como los huesos, ¿no? Que cuando uno ya crece, y aunque lo jalemos y todo, pues ya no va a crecer más. El lenguaje también tiene como un punto de consolidación, donde cuando se logra o no se logra, pues ahí va a quedar. Pero el especialista en lenguaje es el foniatra, y el foniatra es la persona que les va a dar el pronóstico y pues lo que se necesite para su hijo. Correcto. De hecho, mi niño ya tiene 2 años que empezó a desarrollar el lenguaje y articula bastante bien. Es un niño muy inteligente y es muy inquieto. Sí, nada más que todavía le cuesta trabajo decir algunas frases, algunas palabras, algunas letras se le dificultan, pero sí está desarrollando el lenguaje afortunadamente. Y yo lo había llevado a una escuela normal, a un preescolar normal, y estaba con el sistema de UDEI, pero cuando el maestro de UDEI no acudía a clases, la maestra normal lo excluía, lo sacó. De hecho en una ocasión, pues prácticamente lo sacó del salón, lo corrió, y a partir de ahí dijo ya no quiso regresar a esa escuela. Entonces yo empecé a ver otras alternativas, finalmente encontré el CAM 10, que es donde actualmente lo tengo, es una muy buena escuela. Mi hijo está avanzando muchísimo, ¿no? Y yo tengo esperanzas de que logre integrarse a la sociedad, ¿no? De que él pueda estar bien, ¿no? Y aquí estamos, pues, luchando para que ellos estén bien. Y les agradezco mucho su labor, de verdad es importante. Gracias. Sí, pues igual la importancia de los padres de familia, como decían, todas estas políticas, leyes, normas, la verdad es que son organizaciones no gubernamentales que han estado luchando por los derechos, ¿no? Que si a alguien se le discrimina, pues ese solito empieza a luchar y empieza a jalar gente y se hacen políticas. Entonces, pues seguir en el camino. Hola, buenos días. Antes que todo, muchas gracias por su tiempo y dedicación y vocación. Se les ve que saben lo que hacen. Yo tengo un hijo de 19 años con parálisis cerebral severa. Su gemelo también tiene parálisis cerebral, pero él con una, digamos que con una mejor calidad de vida, mucho mejor. Va en una escuela regular, ya en tercero de preparatoria, son gemelos. Y tengo a Mauri en un CAM, en el CAM 6 desde hace 12 años. Mi única observación es que sí creo que les tienen que hacer énfasis en sus pláticas a los papás, de que tienen que trabajar mucho en la rehabilitación desde cero, desde que conocen su diagnóstico. Ustedes saben que hay un top, ¿no?, de edad. Entonces, de 0 a esa edad que ustedes saben, más que yo, qué edad es, a que tienen que trabajar diario, porque la rehabilitación es como ayuda. Se los digo por experiencia propia, o sea, por conocimiento de causa con mis 2 hijos, empezar de 0, desde que te dan el diagnóstico sin parar, hasta los 12 años, fue lo que a mis hijos ayudó en su rehabilitación. Entonces creo que en su plática me gustaría que pudieran incluir, es una observación, el que tienen que trabajar diario, sin parar. Es todo, doctoras, muchas gracias por su tiempo. Sí, tienen muchísima razón. Realmente la rehabilitación muchas veces depende de ustedes totalmente, ya que nosotros pues les damos las herramientas, las opciones, pero pues ustedes la verdad es que están 24/7 con sus hijos y son las que ustedes se dan cuenta de, es que ya logró esto, ya no logró esto, ando viendo esto, o incluso desde que nacen pues como que yo pienso que como que esto sí, esto no. Entonces sí, eso sí, totalmente son ustedes las que pues nos dan las herramientas y ya nosotros les damos las opciones para ir tratando, mejorando ciertas circunstancias. Sí, claro que sí.
Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues como ven, fue una plática bastante interesante y como bien dice la doctora, todos somos susceptibles para poder llegar a ese instituto. Yo lo conocí hace muchísimos años en el hospital porque mi hija se cayó de la azotea. Entonces en el ISSSTE me dijeron que no tenía nada, le sacaron placas de la cabeza y me dijeron no tiene nada, pero durante 15 días yo observaba que la televisión la tenía a todo volumen. Decía, bueno, pues que no escucha, ¿ok? Y hasta que una maestra me dijo, ¿sabes qué? Llévala al Instituto de la Comunicación Humana, que era a Lynch, dice, ahí te voy a recomendar. Y le hicieron una audiometría y resulta que tenía coágulo en el oído por la caída y que ahí no se lo habían detectado. La verdad es muy, muy buen hospital, yo lo recomiendo ampliamente. Y bueno, pues démosle un fuerte aplauso a las doctoras por Bueno, pues a nombre de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos y la Dirección de Educación Especial e Inclusiva, otorga el presente reconocimiento a Luz María Sánchez Pérez por su ponencia en la primera sesión de la Red de Padres de Familia con el tema Medicina de la Rehabilitación. A nombre de la maestra Guadalupe Lisset Romero Espinosa, directora de Educación Especial e Inclusiva, Hugo Pablo Tinoco Ramírez, subdirector de Apoyo Técnico Complementario, en la Ciudad de México, 17 de septiembre del 2024. Y también a la doctora del mismo reconocimiento, la misma información, a Laura Alejandra Alcocer Ruiz por su ponencia en la primera sesión de la Red de Padres de Familia con el tema Medicina de Rehabilitación. Ahorita vamos a ver un video de lo que es la Red de Padres de Familia en el Centro de Recursos de Información y Orientación. Y bueno, también estaremos subiendo información, fotografías para las trabajadoras sociales que luego necesitan información. Ya se está subiendo la licenciada Yoriko a la red, para que ahorita les vamos a poner los QR que les había mencionado para que se puedan inscribir en las redes sociales y ahí van a encontrar la información. Muchas gracias y terminando el video con eso concluimos. Destinada a familias de hijos con discapacidades. Esta red de apoyo proporciona un espacio seguro donde los padres pueden conectarse, compartir experiencias, obtener información relevante de especialistas y acceder a servicios específicos para satisfacer las necesidades de sus hijos. Es un programa que fomenta valores como la solidaridad, la comprensión y la colaboración entre familiares que enfrentan desafíos similares. La red de padres puede ser una fuente de consejos prácticos y estrategias de afrontamiento que son muy útiles para el cuidado y la crianza de personas con discapacidad, ya que dentro de los temas que se han abordado en estos talleres han sido duelo y discapacidad, sexualidad y discapacidad, estrategias pedagógicas, higiene menstrual, capacidad jurídica de personas con discapacidad, entre otros, con el fin de fortalecer a las familias en su camino de cuidado y crianza. En la red de padres también contamos con talleres, como son pláticas externas, taller de braille, conferencias en auditorio. La red de padres también cuenta con el cine debate. El taller de braille contempla la escritura, la lectura, el uso de bastón y otras actividades con las que contamos son las pláticas en K y taller de género. Recordemos que juntos podemos construir un entorno enriquecedor para nuestros hijos o familiares, donde el trabajo en equipo, comunicación, valores y principios
son pilares fundamentales para lograr la inclusión. Sigamos fortaleciendo esta red, compartiendo experiencias, conocimientos y afecto para seguir creciendo como comunidad. Que cada paso que demos sea un paso hacia un futuro más brillante y unido para nuestras familias. Gracias por ser parte de esta red de padres dedicada al crecimiento en conjunto. El Centro de Recursos de Información y Orientación les da las gracias.